A todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis todos bien de salud, que ahora mismo lo más importante es que todo el mundo esté bien de salud, amigos, familia y todos vuestros seres queridos. Eso es en este momento fundamental. Estamos aquí porque, bueno, mi nombre es Omar Molina, en primer lugar, a nivel de presentación. Soy abogado y director del área laboral de Duran Sindreu, un despacho de abogados mediano de Barcelona. Y bueno, había pensado en montar un directo porque había recibido muchas inquietudes de gente joven, sobre todo que tenía muchísimas dudas acerca de cómo se está viviendo en los despachos de abogados o cómo se está viviendo en el sector legal todo lo que es el desarrollo de marcas personales, todo lo que es el desarrollo de la digitalización, esa transformación cultural que estamos viviendo no solo en el sector legal, sino que además se está viviendo en muchísimos otros entornos, en muchísimas otras empresas y que de alguna manera creo que es importante abrir un debate sobre esta cuestión, fundamentalmente porque la gente joven en este momento entiendo que los que acabéis de salir de la universidad, los que estáis todavía estudiando, los que estáis en esa primera etapa de inversión al mundo laboral o estáis en primer contacto con esas prácticas o estáis empezando a hacer vuestras primeras gestiones a nivel laboral, creo que es importante, a mí me hubiera gustado tener la oportunidad de que, primero, de contar con la tecnología suficiente como para que alguien me explicara un poco su experiencia o qué es lo que el mercado está demandando en un momento como este para yo desde abajo intentar formarme lo antes posible, ¿no? Todo esto surge un poco a raíz de un déficit que creo que se está generando en universidades y es que se habla muy poco de social media, se habla muy poco de desarrollo de marcas personales, se habla muy poco de determinadas skills, de determinadas habilidades que son muy importantes en cualquier abogado, en el ámbito, con independencia del ámbito al que te estés dedicando y que creo que son fundamentales determinadas competencias que se tocan muy poco en el ámbito universitario y que cuando luego ya pues pasamos al mundo laboral te das cuenta, o al menos yo me he dado cuenta en ese sentido, de que son habilidades que son fundamentales y esenciales para conectar con el cliente, para hacer negocio con nuestros clientes, para intentar fomentar la venta cruzada entre departamentos, habilidades de comunicación, habilidades para desarrollar tu propia marca personal, también para sincronizar tu marca personal con los valores del despacho o de la empresa en la que trabajes. Determinadas cuestiones que creo que se habla poco en el ámbito universitario y creo que son muy importantes poderlas al menos detectar, conocer y en la medida de lo posible pues también mejorarlas, ¿no? Porque se trata al final de mejorar y de incrementar todas nuestras skills y ponerlas a disposición de nuestra empresa y sobre todo también evolucionar, crecer y contribuir como profesional a un mundo tan apasionante como es el del derecho. Y antes de nada quería un poco explicaros cuál es mi trayectoria profesional porque me hubiera gustado que cuando iniciaba mis primeras andadura en el mundo profesional, pues que me hubieran contado de primera mano, oye, ¿y tú qué hiciste, no? ¿Y cómo empezaste este camino? ¿Y cómo te diste cuenta que te gustaba el derecho laboral? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba el derecho penal? ¿O cómo te diste cuenta que querías trabajar en un despacho de abogados y que no querías ser juez o que no querías opositar, ¿no? Yo la verdad es que estudié relaciones laborales, me diplomé en relaciones laborales y la verdad es que, bueno, empecé relaciones laborales porque era una carrera universitaria, en aquel momento diplomatura, que estaba muy en contacto con la sociedad. Era una diplomatura que abarcaba determinadas cuestiones muy de la práctica diaria, como por ejemplo tocaba sociología, estadística, economía, derecho del trabajo, derecho de la seguridad social, y tocaba una serie de disciplinas que tenían un contacto muy directo con la economía, con la sociedad y también con el mundo político. Yo en ese momento todavía no sabía que quería ser abogado laboralista, pero eran un poco los inicios o el primer descubrimiento de que realmente yo tenía un interés en el mundo social, tenía un interés en el mundo sindical, un interés por la economía, por el mundo de las empresas y también por el ámbito político, pero en ese momento todavía no lo sabía. Como digo, estudié relaciones laborales y las primeras prácticas las hice en un departamento de recursos humanos. No sé si conoces el proyecto Bicing de Barcelona, todo lo que son las bicicletas. Pues me dieron la oportunidad de hacer las prácticas allí. En aquel momento mi cometido simplemente era, pues, estaba en todas las dinámicas de contratación. El cliente nos pedía que necesitaban movilidades, personal de taller para reparar las bicicletas, personal que estuviera moviendo las bicicletas de una estación a otra, de los box. Y en aquel momento hubo un boom del bicing
y el cliente pues, nos demandaba que incrementáramos el nivel de contratación y aparte de eso, pues bueno, nos apoyábamos en la gestoría para que hiciera todos los trámites de altas y bajas a la Seguridad Social, con lo cual nosotros nos limitábamos única y exclusivamente a llevar a cabo la contratación y a resolver todas las incidencias que se producían con los trabajadores. Fue una etapa muy intensa, fue mi primer contacto con el mundo laboral y en realidad fue una experiencia en el mundo de los recursos humanos o de la gestión de personal. Realmente a mí, en aquel momento, pues me gustó el trabajo, realmente sentía pasión, pero no me llegaba a emocionar tanto como yo al menos esperaba que me ilusionara pues bueno, el trabajo o lo que yo quería hacer, ¿no? Yo recuerdo en aquel momento como en ocasiones venía el abogado de la empresa porque había algún juicio, algún pleito, alguna cosa y yo pensaba, ostras, este tío la toca, este tío, porque al final veía que esta persona era capaz de coger el procedimiento desde que surge un despido, desde que surge una sanción, hasta el final de todo el procedimiento, que puede ser presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, veía que esa persona era capaz de tener una visión súper amplia de un conflicto que se había generado entre la empresa y el trabajador. En aquel momento supe que realmente yo quería vivir eso en primera persona, yo quería ponerme la toga, yo quería ir a sala, quería defender a la empresa y quería al final mamar ese procedimiento desde que surge el conflicto en el seno de la empresa hasta que en definitiva luego también hay que representar a la empresa en vía judicial. Y eso era pues algo que quería vivir de cerca, ¿no? Hice las prácticas en este departamento, yo en aquel momento pues ya estaba acabando la carrera. Me acabaron contratando porque hubieron necesidades de incremento de toda la actividad. El proyecto Bicing creció muchísimo, pero en aquel momento me plantearon una oferta para ir a jugar a Valencia. Yo jugaba fútbol en aquel momento y dejé mis estudios aquí, acabé la carrera, pero todavía no acabé la carrera. Había empezado un máster en Dirección de Recursos Humanos, lo tuve que paralizar. Me fui a Valencia a jugar a fútbol. Dejé la novia, dejé el trabajo, dejé aquí la familia, lo dejé todo, porque una de mis mayores ilusiones era poder dedicarme al mundo del fútbol. Estuve en Valencia y la verdad es que estuve 2 meses porque una de las ocasiones el entrenador me cogió y me dijo, oye, que tu estancia aquí en Valencia hasta aquí ha llegado y lo sentimos mucho, pero tienes que volver a Barcelona. No contamos contigo. Podéis imaginar que para mí aquello fue a priori un batacazo, pero siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y pensé que en definitiva si la decisión que habían tomado era esa, evidentemente la respetaba, había luchado todo lo posible por estar ahí, pero tenía que volver aquí a Barcelona. Volví aquí a Barcelona y en aquel momento ya había acabado la diplomatura de Relaciones Laborales y en aquel momento no había, hablamos de 2008, no había LinkedIn, no había redes sociales con tanta intensidad, las empresas no estaban tan metidas en el entorno 4.0, los headhunters tampoco estaban metidos en el mundo digital y, por lo tanto, mi única vía de intentar buscar despacho de abogados, porque era lo que realmente quería hacer, quería vivir la experiencia de trabajar en un despacho de abogados, pues sí, lo único que me quedaba hacer era consultar todas las páginas web de diferentes despachos y pegar cañonazos, emails, correos electrónicos a diferentes correos genéricos de diferentes despachos mandando mi currículum. No sé, exagero que mandé alrededor de 30 currículums a un montón de despachos de abogados. No me contestó ni un despacho de abogado, a excepción de uno, que fue un despacho muy humilde, un despacho pequeño, un despacho especializado en derecho penal. Y me contestó y me dijo, oye, Mar, pásate por el despacho y comentamos. Fui a su despacho, un despacho de un actual, además es amigo, que es Raúl Tornavacas, que tiene un despacho que se llama Buffet Las Corts. Y Raúl empezaba en sus inicios como emprendedor en su despacho de abogados, él es penalista, pero bueno, tocaba temas civiles, temas laborales y de diferente naturaleza. Yo empecé con él como figura de pasante, estuve con él pues alrededor de 4 meses aproximadamente y viendo el entorno que había a nivel de juicios, que él se ponía en la toga, lo acompañé a diferentes salas, el ambiente de los juzgados empezó a motivarme bastante y el hecho de poder interactuar con el cliente, escuchar qué problemática tenía, llevar temas laborales también, la verdad es que supe enseguida que quería dedicarme a eso. Entonces Raúl me animó y desde aquí le mando un saludo porque fue uno de los mayores consejos que me han dado en mi vida, que además de haber estudiado relaciones laborales, que me permitía evidentemente ejercer
en la jurisdicción social, pues que de alguna manera estudiara Derecho, porque si quería realmente hacer carrera en la parte procesal, que Derecho era una carrera que me iba a abrir un abanico de posibilidades súper grande y que, por lo tanto, a nivel profesional iba a permitirme evolucionar mucho más y crecer en diferentes ámbitos. De manera que, estando con él, empecé a estudiar Derecho. Estuve con Raúl aproximadamente 6 meses y en ese momento, en 2008, yo seguía intentando buscar diferentes colaboraciones con fundaciones, asociaciones. Quería aprender, quería relacionarme y quería estar en contacto con personas que me sumaran y que me aportaran, ¿no? Y en aquella ocasión recibí una llamada del padre de un compañero que jugaba conmigo a fútbol. Él era miembro de la sección sindical de UGT, de una federación, de la Federación de Industria, y me dice, oye, Marc, que me ha dicho Raúl que estás buscando, pues eso, algún lugar, algún espacio para formarte. Sé que has estudiado relaciones laborales y, por lo tanto, si quieres, oye, echarnos una mano aquí en el sindicato, puedes venir, te monto una comida con toda la ejecutiva del sindicato, en aquel momento era la Federación de Industrias de Cataluña, una federación que aglutina convenios colectivos de diferente naturaleza, de la industria, el sector de la minería, el carbón, perfumerías, la química, etcétera. Vienes aquí y tú, en la medida de lo posible, pues oye, cuando te venga un comité de empresa, asesoras. Cuando te venga una sección sindical, asesoras. Cuando venga un trabajador afiliado, pues asesoras. Y así empecé, un poco metí la primera pata en una organización sindical, en UGT, empecé a trabajar allí. Y bueno, la verdad es que la experiencia fue muy positiva porque me permitió conocer muy bien el mundo sindical, me permitió relacionarme con enormes profesionales del mundo sindical que desgraciadamente está muy manchado por determinadas prácticas que yo considero que se salen fuera de toda ética, pero me permitió estar en un entorno donde el derecho laboral se vive en primera mano y también pues me permitió relacionarme y generar una serie de contactos muy interesantes para poder meterme dentro del derecho laboral. Estuve 7 años en UGT, concretamente luego pasé al gabinete jurídico de la UGT y allí fundamentalmente mi misión era defender tanto a comités de empresas, secciones sindicales, trabajadores afiliados al sindicato que venían con una problemática laboral, ya sea un despido, una sanción, un conflicto colectivo de un comité de empresa. Tuve la oportunidad de poder ir también a la Audiencia Nacional, poder estar en diferentes tribunales superiores de justicia, tanto de Cataluña como de otras comunidades autónomas, y el aprendizaje que hice en el sindicato, la verdad es que fue muy positivo porque ves una serie de temas que quizá en un despacho grande y mediano, al ser una persona que se está iniciando, no vería. Es una estructura mucho más plana, mucho más horizontal, no hay tanta competitividad y, en definitiva, pues hay una visión mucho más altruista quizá de la profesión y mucho más de compañero, y tuve la oportunidad de conocer a gente maravillosa y brillante en esa etapa sindical que yo, desde luego, si tenéis la ocasión, alguno de vosotros o de vosotras, de hacer las prácticas o de empezar a trabajar en una organización sindical o en el gabinete jurídico del sindicato, os lo recomiendo enormemente y, sobre todo, si os gusta el derecho laboral, porque te permite ver casuística muy variada, aprender de muchos profesionales, de magníficos profesionales y, sobre todo, te genera una serie de relaciones que son muy buenas para estar vinculado al derecho laboral. Si al final luego quieres pasar a la empresa, pues vas a tener que sentarte luego con comités de empresa, con secciones sindicales, y delante vas a tener a personas que seguramente ya te resulten familiares. Y otro aspecto positivo de trabajar en sindicatos es que tienes siempre la empatía para conocer qué está pensando el otro, para conocer cómo están estructurados y, sobre todo, esto para asesorar a empresas es muy importante cuando de alguna forma conoces al enemigo. Al final no hay enemigos, somos todos pues lo que intentar llegar a un acuerdo. Laboral es mucho de consenso, acercar posturas, pero sí que tienes una óptica social a la hora de sentarte en una mesa de negociación muy, muy importante. Estuve 7 años en el gabinete jurídico de UGT y de ahí pues ya me trasladé a una Big Four. Trabajé en una de las empresas del grupo Cuatro Casas y en aquella ocasión, la verdad, estuve 3 años en GD Legal, que es una second law de Cuatro Casas, una segunda marca que fundamentalmente está orientada a la pyme y a la micropyme para cubrir un nicho de mercado que en una Big Four no se estaba cumpliendo, no se estaba profundizando, que es el de la pequeña y la mediana empresa. ¿Por qué cambié del sindicato?
que es una pregunta que quizá os hacéis y quizá es importante también ponerla encima de la mesa. ¿Por qué dejo el sindicato para irme a trabajar a este despacho? La verdad que yo en el sindicato era muy feliz, estaba muy contento, pero tenía la sensación de que había terminado un ciclo dentro de mi carrera profesional y que sencillamente necesitaba seguir creciendo profesionalmente. Había llegado a esa zona de confort que todo el mundo conoce y que todo el mundo habla. Y la verdad es que si sois de personas de retos, de marcaros objetivos, es muy importante que de alguna manera, pues, cada X tiempo vayáis cambiando de lugar, porque eso os va a dar un chute de adrenalina y de objetivos muy bueno para mantener, pues, ese entusiasmo, esa pasión que por lo menos yo siento cada vez que tengo un proyecto nuevo o que tengo una aventura totalmente diferente. Acabo una etapa en el sindicato, me voy a Cuatro Casas, me voy a una de las empresas del grupo Cuatro Casas, la Health Document, y ahí empiezo mi andadura dentro de un proyecto que, como digo, es una segunda marca de Grupo Cuatro Casas enfocada a la pyme. Ahí ya puedo asesorar a empresas. Pensad que hasta el momento había asesorado solo a trabajadores, a comités de empresa, y cuando ya paso al otro lado, la primera gran prueba y el primer gran reto que tengo que asumir es si realmente voy a ser capaz de asesorar a empresas. La verdad es que me siento muy cómodo, hay gente en empresas maravillosa y, en definitiva, pues empiezo asesorando a empresas, empiezo también a liderar un equipo, cosa que en el sindicato no había hecho. Empiezo a conocer a magníficos profesionales, a de alguna manera también pues influenciar sobre ellos, a ayudarles, a compartir conocimiento, a coordinar determinados temas, y en aquel momento pues las funciones básicamente eran de ampliar cartera de clientes, seguir haciendo pleitos, había mucho asesoramiento preventivo y, en definitiva, pues en aquel momento pues llevaba a cabo este tipo de funciones donde el objetivo principal era dar servicio a empresas, asesorarles y, además de eso, pues intentar ampliar cartera en la medida de lo posible. La verdad es que mi experiencia en despachos grandes ha sido muy positiva porque siempre me ha permitido conocer muy bien cuáles son los valores corporativos de una gran firma, cuáles son los principios. Es muy importante que si probáis estar en una gran firma os sintáis identificados con los planes de carrera que hay, os sintáis identificados con ese ecosistema, con esos valores de los que comento, que más adelante profundizaré un poquito más, pero en definitiva es importante que conozcáis qué ecosistema se desarrolla en un entorno de Big Four, ver si os gusta, si encaja con vosotros, si os supone una motivación y un reto a nivel profesional o no, porque si es que no, pues tenéis claro y podéis confirmar que no es vuestro ámbito y que quizá tenéis que probar otro tipo de alternativas u otro tipo de despacho. Estuve 3 años en el Grupo Cuatro Casas y, a partir de ahí, pues me fui a Estados Unidos 3 meses. Estuve en Estados Unidos, pues bueno, una experiencia para intentar potenciar el inglés, y estando en Estados Unidos de alguna manera, pues después ya a mi vuelta me surge la posibilidad, al una vez llegar a España y aterrizar aquí y estabilizarme, me surge la posibilidad de trabajar en Duran Sindreu, que es el despacho en el que trabajo actualmente, que lo que hago fundamentalmente es dirigir el departamento laboral. Hay un equipo tanto en la parte de gestión laboral como en la parte de asesoramiento laboral, y la verdad es que es un despacho mediano con una filosofía, unos principios y unos valores corporativos totalmente diferentes a los que igual he podido experimentar en una Big Four, y que al final eso es importante también para que elijáis cuál es el entorno en el que os sintís mucho más identificados a la hora de elegir cualquier despacho de abogados. Y en la actualidad, pues bueno, estoy en este despacho. Además, pues bueno, soy conciliador y mediador del Tribunal Laboral de Cataluña y también realizo una serie de colaboraciones con diferentes organismos. Pero bueno, me voy a centrar un poco ya dicho un poco este primer speech, esta presentación de cuál ha sido un poco mi trayectoria profesional. La verdad es que antes de hablaros en base a mi experiencia, lo que considero que deben ser las skills o las habilidades de un abogado en la actualidad o de futuro, skills que son las que demanda el mercado y que en consecuencia son las que cualquier despacho de abogados está demandando, la primera pregunta que os tenéis que hacer es ¿qué tipo de abogado queréis ser? ¿O qué tipo de graduado social o de relaciones laborales queréis ser? Porque es muy importante saber qué os gusta. Yo sé que es difícil al principio porque uno tiene que experimentar para conocerse y tiene que verse un poco en la fiesta para ver cómo baila. Es lógico. Pero básicamente lo digo porque
yo os voy a hablar de un perfil de graduado social abogado que quiere hacer carrera en un despacho de abogados o quizá en una empresa y que va a necesitar desarrollar una serie de habilidades muy concretas para no tener éxito, pero bueno, al menos ser feliz y estar conforme, estar confortable en esos proyectos o en esos despachos de abogados en los que se puede ver involucrado en un futuro, ¿no? Si sois conscientes de que quizá podéis ser mucho más felices siendo un abogado de un despacho o un abogado que quiere opositar para acceder a magistratura, a fiscalía o bien a la administración de justicia, evidentemente las habilidades que te demanda el mercado o la propia administración para poder formar parte de esos organismos son completamente distintas. O si queréis ser abogados de biblioteca, estudiosos del derecho, docentes y que en definitiva pues os gusta la parte más estudiosa, más de profundizar jurídicamente, no tanto de relacionaros con clientes o con compañeros, intentar hacer acciones comerciales o no os veis tanto en un ámbito de comunicación constante, pues podéis focalizaros en eso. Yo os voy a hablar de aquellos abogados que deciden porque sencillamente les hace más feliz y les resulta mucho más apasionante, como es mi caso, pues hacer carrera en un despacho de abogados o en una empresa o en una gestoría o donde toque, y os voy a hablar de qué es lo que demanda el mercado de trabajo, qué demandan las empresas o la sociedad en general, qué demanda sobre nosotros para que podamos mejorar y podamos adaptarnos mucho más a esas skills que demanda nuestro propio mercado, ¿no? Y evidentemente, al final, lo que un despacho de abogados, un despacho va a pediros a vosotros como recién salidos de la universidad, no es lo que el despacho quiere, sino los ritmos del despacho de abogados van a ir determinados o van a ir un poco en línea con lo que el mercado está pidiendo. A día de hoy, el mercado que es lo que está pidiendo es un mercado tanto económico como empresarial en constante cambio. Todos sabéis que hay una irrupción tremenda de las nuevas tecnologías. Esta irrupción de nuevas tecnologías nos está obligando a transformarnos a nosotros mismos, a incorporar nuevas prácticas tecnológicas que mejoren nuestra prestación de servicios, pero también el mercado nos está mandando unos inputs a la hora de revisar determinadas prácticas o costumbres que nosotros teníamos, ¿no? Fomentar políticas de teletrabajo, intentar ser más abiertos a la hora de asesorar al cliente, tener más orientación al negocio, más que orientación estrictamente jurídica, sino que además tratar de ser un poco consejero de esa empresa o del trabajador en sí para ir mucho más allá de lo que dice la ley, intentar encajar lo que dice la ley con lo que el cliente también pues necesita, tener un perfil mucho más transversal a la hora de estar en un despacho de abogados, es decir, no centrarme solo en mi área, en el área laboral, en facturar en el área laboral, sino que hay que intentar tener una mente abierta, intentar tener cultura de firma y en la medida de lo posible todo el negocio que tú puedas generar, intentar hacerlo no solo para tu área, sino también intentar fomentar la venta cruzada con diferentes áreas. Lo que nos pide el mercado es ser muy, muy, muy comerciales. Necesitan que además los abogados, además de ser rigurosos técnicamente, de ser excelentes, hablo también de graduados sociales, que de alguna manera desarrollemos habilidades humanas, habilidades comerciales, que bajemos un poco el listón de ese lenguaje tan jurídico y hablemos un lenguaje mucho más sencillo, porque al final el mejor manjar de cualquier cliente, incluso de los magistrados, es que bajemos el listón del lenguaje, simplifiquemos muy bien y que la comunicación entre cliente y abogado sea mucho más fluida, mucho más directa. El mercado pide muchas cosas y pide una serie de inputs que nos están obligando a transformarnos culturalmente incluso. El sector legal, como sabéis, es un sector muy arraigado en el pasado, es un sector bastante rígido a la hora de cambiar determinadas dinámicas que han venido arrastrando durante muchos años, y precisamente encajar transformación digital y cultural con estas actitudes a veces rígidas, propias, inherentes a la cultura del sector legal, aquí es donde está realmente el kit de la cuestión, y de esto precisamente es de lo que os quiero hablar. Cuando hablamos de transformación digital en el sector legal,
yo he ido a determinados foros, he ido a muchísimas conferencias y siempre se habla del Legal Tech, se habla de intentar incorporar métodos tecnológicos en nuestros métodos de trabajo en el despacho, de intentar digitalizar herramientas para que el cliente también pues, se sienta más identificado, ¿no? Crear la nube o intentar fomentar videoconferencias o intentar tener una firma digital avanzada. Las comunicaciones con el juzgado, pues intentar en la medida de lo posible que también sean digitales y telemáticas, si se consigue implementar definitivamente e-justicia o LexNet, pero sobre todo creo que al gran reto que nos enfrentamos es a que haya, más que un cambio tecnológico, el gran reto está en que haya una transformación cultural de nuestro sector. Porque si no existe esa transformación cultural, y es algo que es una asignatura que tenemos pendiente todos los abogados, graduados sociales en todos los despachos, si no cambiamos culturalmente, va a ser muy complicado poder integrar determinadas modificaciones tecnológicas y va a ser muy complicado realmente innovar y digitalizar nuestro propio despacho de abogados. Actualmente tenemos encima en el mercado de trabajo, ya los gurús del sector lo están comentando, dos tipos de despacho. Uno es los que están intentando definir o dibujar una estrategia de social media que les posicione en el entorno digital, que les posicione en LinkedIn, están intentando ganar visibilidad, ganar notoriedad y esa es una línea que el futuro nos está marcando porque los gurús están marcando que si el despacho no está visible en el entorno digital, es un despacho, una empresa que no va a estar visible en el mercado y por lo tanto es un ente que está abocado al fracaso. Los despachos que no entiendan que el mercado, las acciones comerciales están cambiando y se están moviendo hacia un entorno digital, probablemente en 10 años, desgraciadamente, acaben desapareciendo. A día de hoy, y esto lo uno con lo que nosotros estamos intentando pedir a la gente joven dentro del despacho, es fundamentalmente que nosotros estamos trabajando en adaptarnos al mercado. Estamos intentando trabajar en definir una estrategia de social media del despacho, una estrategia que nos permita posicionarnos digitalmente a ojos de un mercado que es el B2B, el business to business, mercado a través de LinkedIn, a través de diferentes redes sociales, que nos permite, de alguna manera, no solo exhibir un poco o mostrar qué servicios podemos ofrecer, sino también intentar exhibir cómo somos a través de las redes sociales y de esto sabré luego que realmente el factor humano o el elemento diferencial es realmente lo complicado. Un poco fruto de esta inquietud que estamos viendo en muchos despachos que están definiendo esa estrategia social media, yo al final, como director o como abogado y graduado social de un despacho de abogados, lo primero que pediría a la gente joven es, sobre todo, familiarizados mucho con el entorno digital, intentar desarrollar una marca personal, intentar estar en LinkedIn, intentar posicionaros y, sobre todo, intentar generar esas skills que el mercado está pidiendo, intentando, sobre todo, pues, ser muy colaborativo, intentar ser muy asociativo, intentar crear una red de contactos que os proporcione, al final, pues, posibles amigos, amistades, conocidos, contactos profesionales, posibles clientes incluso, que en definitiva no os sintáis solos en este camino. La profesión de abogado es muy bonita cuando tú la puedes compartir, sobre todo cuando te puedes abrir una red de contactos muy importante para que en un futuro pues no solo puedas desarrollar tu carrera profesional con mayor garantía, sino que al final también puedas desarrollar incluso amistades personales, incluso negocio, llegado el caso, ¿no? Pero dentro de estas skills, de estas habilidades y dentro de estas competencias que se exigen al nuevo graduado social o abogado en determinados despachos, os quería hablar de LinkedIn como una herramienta muy potente para cumplir con vuestros objetivos en función de cuáles sean estos objetivos, ¿no? Antes de hablaros de esto, os voy a explicar un poco la problemática dentro del cambio cultural que estamos viviendo, porque hay muchos despachos que no creen en LinkedIn, hay muchos despachos que hay mucho miedo todavía a publicar cosas en LinkedIn, hay mucho miedo a hacer vídeos, miedo a publicar artículos, ostras, ¿qué dirán, no? ¿Van a hablar de mí? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Parece que si estoy trabajando en un despacho y cuelgo cosas en LinkedIn, da la sensación de que estoy buscando trabajo, de que me estoy exhibiendo a otros despachos, ¿no? Todavía hay un poco una cultura arraigada a la antigua, estamos poco familiarizados con
con LinkedIn en ese sentido y de los beneficios que puede aportar. Nosotros incluso en diferentes experiencias que he tenido, yo cuando entré, por ejemplo, al despacho, era el único friki que colgaba un montón de cosas en LinkedIn, que compartía noticias, que me subía fotos mías, que subía temas personales, subía temas profesionales y diversificaba mucho los contenidos, porque al final creo que ese es un poco la dirección, ¿no? Yo lo primero que os recomendaría, sobre todo, si os lanzáis a la piscina de LinkedIn, es, en primer lugar, definir muy bien cuál es vuestro objetivo. Si vuestro objetivo es encontrar trabajo, si vuestro objetivo es, y porque estáis en un despacho y queréis desarrollar vuestra marca personal y ayudar también al despacho, pues enfocaros en ese objetivo, pero sobre todo, tener muy en cuenta cuál es vuestro objetivo. Para aquellos que estéis buscando trabajo y queráis utilizar LinkedIn como una herramienta, pensad que es muy potente. Mira, nosotros como despacho, cuando necesitamos contratar a alguien, además de poder recurrir a un headhunter externo y demás, nos fijamos en la gente que interactúa en nuestros posts. ¿Por qué? Porque entendemos que si una persona, un estudiante o cualquier abogado o graduado social ha conectado con una recomendación de un post nuestro, entendemos que de alguna manera os sentís identificados con nuestra firma, con la forma de comunicar que tenemos, con el contenido, con la frescura, con lo que pueda compartir un compañero y, por tanto, hay una sincronía y hay una conexión digital, vamos a llamar, pero de entrada entendemos que quizá a esa persona le interesa nuestra firma. Si esa persona pues, cumple una serie de perfiles que nos interesa, automáticamente podemos abrir un proceso de selección. Por eso digo que no abandonéis el LinkedIn porque creéis que nos sirve para encontrar empleo. Evidentemente que sirve. Nosotros que estamos ahí en nuestro día a día lo usamos como una herramienta muy buena para, sobre todo, generar química entre pues, diferentes perfiles. Analizamos perfiles, pero sobre todo si hay reciprocidad y bidireccionalidad en ese contenido, pues la verdad es que lo utilizamos mucho. También los headhunters utilizan muchísimo LinkedIn para, de alguna manera, captar talento, ver perfiles, ver cómo os interactuáis y demás. También es importante, no solo en el uso de LinkedIn, sino en el contenido de LinkedIn, que diversifiquéis muy bien el contenido. Yo hablando con muchos compañeros, sobre todo compañeros que están trabajando en despachos, compañeros que están en empresa, hay muchísimo miedo en publicar cosas en LinkedIn. Hay muchísimo miedo. Miedo a la cámara, miedo al qué dirán, miedo a si estoy en un despacho me van a mirar mal el vecino porque ha colgado un artículo. Miedo sobre todo porque da la sensación que si publicas algo en tu horario laboral no estás trabajando. Esta persona, la típica crítica, se dedica todo el día a colgar cosas en LinkedIn. Entonces quiero luchar un poco contra eso y haceros entender el por qué eso no debe ser así. Yo, en primer lugar, es muy, muy, muy importante que amplifiquemos el concepto trabajo. El concepto de trabajo no es solo hacer un informe, hacer un estudio, buscar una jurisprudencia o hacer un juicio. El concepto de trabajo en el concepto moderno de abogado o de graduado social implica muchas más cosas. Implica estar muy implicado con las acciones comerciales. LinkedIn es una buena herramienta para fomentar relaciones, para crear red de contactos. Es una muy buena herramienta para posicionarte, para ganar visibilidad y, sobre todo, creo que aquí es el elemento diferenciador, te permite tener el factor diferencial frente al resto. Y os explico por qué. Todos los despachos de abogados, todas las gestorías, todas las empresas, muchas hablan de lo que ofrecen, del servicio que ofrecen, de que hacen, pues no sé, asesoran en materia de registro de la jornada, hacen planes de igualdad, consultoría, llámame, tal. Pero realmente cuando una persona nos contrata como abogados, como graduados sociales, nos contrata, no es por el servicio que ofrezcamos, no es por el conocimiento que tengamos, porque mucha gente tiene conocimiento. Realmente está contactando con nosotros porque conecta emocionalmente con nosotros. Si nosotros somos capaces de publicar un contenido mucho más humano, mucho más fresco, donde se nos permita conectar emocionalmente con la gente, donde se nos permita que vean cómo miramos, cómo gesticulamos, cómo hablamos, cuáles son nuestros valores, si parecemos una persona humilde, si parecemos una persona arrogante. En definitiva, LinkedIn nos permite publicar una serie de contenido
que nos va a permitir conectar emocionalmente con posibles clientes, con posibles headhunters y demás. Con lo cual, esto es una parte muy poderosa para poder hacer relaciones comerciales, para poder ampliar tu red de contactos, incluso para ganar visibilidad como despacho. Por lo tanto, os animo a que uséis LinkedIn en ese sentido, en esa dirección, que intentéis ser vosotros mismos. Es muy importante esta cuestión, que además ese ser vosotros mismos, ese lado humano que vosotros tenéis, cada uno de vosotros tiene un ADN completamente diferente y un tesoro dentro, que ese tesoro lo saquéis, lo volquéis en LinkedIn, que os exhibáis, que mostréis cómo sois, porque al final el elemento diferenciador vuestro frente a otras personas va a estar en vuestro ADN. Y ese ADN lo podéis exponer en LinkedIn. Es un gran escaparate para que la gente os conozca, para que la gente os pueda sentir de alguna manera en el ámbito virtual. Y si os puede sentir y percibir, podéis generar confianza. Generar confianza en el sector legal es esencial. Por eso muchas empresas, cuando publican determinadas cuestiones en LinkedIn o solo se dedican a publicar contenido legal, contenido técnico, vídeos jurídicos y demás, no consiguen dejar huella en la retina de determinadas personas. Por eso muchas empresas fuera del sector legal ahora lo que están haciendo es hablar de cuestiones que estén relacionadas con un compromiso social. Están creando comunidades sociales. Están hablando de valores como la sostenibilidad, la diversidad de género, están hablando de innovación, de tecnología. Es decir, tú como marca personal, ¿qué tienes que decir con respecto a todo eso? Tú como marca personal, ¿qué es lo que puedes aportar con relación a todo esto? No estoy diciendo que cuando vosotros publiquéis cosas en LinkedIn, habléis solo de vosotros, ni mucho menos. Yo creo que es muy importante diversificar muy bien el contenido. Es decir, que habléis de vosotros, que en un 20%, un 30% del contenido de LinkedIn, fundamentalmente, mostréis cómo sois, enseñar quién sois, es fundamental para conectar emocionalmente y que el resto del porcentaje de las publicaciones podáis enseñar o podáis exhibir qué hacéis, cómo lo hacéis, si sois rigurosos, si técnicamente sois solventes técnicamente a la hora de escribir un artículo, si sois solventes a la hora de analizar cualquier normativa, cualquier real decreto. Eso es muy importante. Al final es conocimiento y es sabiduría. Pero fundamentalmente el elemento que os va a diferenciar frente a cualquier otro, tanto despacho como cualquier otro candidato a un puesto de trabajo, a un proceso de selección, va a ser vuestro elemento humano. Fundamentalmente por eso. Y LinkedIn nos permite desarrollar nuestra marca personal. Y esto lo uno, además, que es muy importante dentro de un despacho, y esto es algo que todavía está muy, muy poco maduro y que nosotros al menos lo estamos trabajando bastante en el despacho. Cuando una firma o una empresa publica en su post determinadas cuestiones en relación con valores, con principios, suena un poco artificial, suena marketingiano, ¿no? Y suena poco creíble, porque hay un interés comercial en eso. Cuando un trabajador o un profesional habla de su despacho, para bien o para mal, es una voz que se le tiene en cuenta. Por eso siempre digo que el mejor prescriptor, el mejor embajador de un despacho de abogados es el propio profesional, que es la persona que está ahí el día a día, que es el que está sacando el trabajo, es el motor del despacho, es el motor de la facturación, es el motor del desarrollo del negocio que se genera en ese espacio profesional. Por lo tanto, es esencial que, además de diversificar el contenido que hacéis, que todos los profesionales, o cuantos más mejor, estén involucrados en esas dinámicas de hablar de cuestiones humanas, sobre valores, que estén involucrados en el ámbito digital, que estén involucrados en el ámbito LinkedIn. Cuando todos los profesionales se suman al carro de hablar de una firma, no hace falta que la firma prácticamente diga nada. Cuando un embajador o un profesional está hablando de su despacho, está hablando de equipo, está hablando de pasión, del entusiasmo que él siente de trabajar ahí o del entusiasmo que él siente de participar en un evento X en representación del despacho, de alguna manera intentar conectar lo que tú haces con tu marca personal con valores personales, pero también con valores corporativos, porque al final, si estáis cómodos en un sitio, vais a conseguir sincronizar muy bien tanto los valores del despacho como vuestros valores personales y en ese momento vais a conseguir de alguna forma
ser felices en ese entorno en el que estáis. Esto es muy importante. Tener en cuenta que en determinadas firmas, en determinadas empresas, esta visión todavía no se tiene, que puede ser que entréis en un despacho, que entréis en una firma y que os veten la posibilidad de desarrollar vuestra marca personal porque no interese, que os veten determinados posts que podéis hacer en LinkedIn y que no os dejen hacerlo. Yo, personalmente, os voy a explicar una anécdota que me pasó en un despacho, no voy a decir cuál fue, pero, bueno, empezamos a hacer webinars y bueno, yo hice varios webinars y en uno de ellos se me ocurrió, para que fuera más interactivo, mucho más atractivo para la gente, hacer un webinar y que la gente pudiera ver mi cara. Porque al final encontraba que era un tostón terrible el poner el proyector, el PowerPoint, para que los clientes lo siguieran y que solo escucharan mi voz. Pensaba, ostras, si además de escuchar mi voz, que creo que no tengo una voz especialmente atractiva, pero bueno, al final, pues, en fin, la ponía ahí, ¿no? Si además pueden ver el PowerPoint y me pueden ver a mí un poco interactuar, creo que puede ser menos tostón de lo que está siendo de seguir solo la diapositiva. De hecho, yo he hecho bueno, he visto un webinar que no se veía al profesional que había detrás de las cámaras y se hace un poco pesado. Entonces, planteé esta posibilidad y la respuesta fue que ni hablar, que esto significaba que se me veía la cara, que la cara no se podía ver por un tema político y que, por lo tanto, se veía solo el PowerPoint y ya está. Estos son pequeñas acciones que van vetando un poco tu desarrollo, van vetando diferentes iniciativas que tú tienes, incluso también en la propia página web del despacho, el equipo en general no salía. No se quería potenciar las marcas personales, se estaban vetando constantemente, ¿no? Estas son pequeñas cosas que cuando las vas hilando, las vas uniendo, te das cuenta de que tú no estás conectado en cuanto a tu forma de entender el desarrollo de la profesión, no estás conectado con esa estructura, con esa organización y, por tanto, es cuando tienes que plantearte realmente un cambio. Los cambios son importantes, sobre todo para encontrar vuestra felicidad y si tenéis que elegir el lugar en el que estar, ya sea despacho, gestoría o donde sea, es muy importante que vaya alineado con vuestros valores y vuestra forma de entender el ejercicio de la profesión. Si vosotros entendéis que lo correcto es desarrollar vuestra marca personal y hablar sin tapujos, evidentemente siempre dentro de unos límites, ¿no? Éticos y una conducta humana, pero que podéis hablar perfectamente de cuestiones totalmente personales, pues podéis hacerlo sin ningún problema. Yo normalmente en LinkedIn lo que intento publicar cuando se trata de temas personales es, por ejemplo, la semana pasada creo que fue el Día de la Madre, pues colgué una foto con mi madre y resaltando un poco, agradeciéndole que estoy aquí gracias a ella y que si sé lo que soy o he llegado a donde estoy, también es gracias a ella, ¿no? Y esto al final no solo tiene una connotación personal, sino que tiene una conexión profesional. En fin, yo creo que personal y profesional, la evolución como persona, en lo personal y profesional van bastante de la mano. Y que si he conseguido quizá llegar donde he llegado y soy feliz donde estoy, o donde quizá puedo estar también es gracias un poco no, sin el poco, a mi madre o a las personas que han estado alrededor mío apoyándome, incentivándome o dándome un poco de ánimo cuando más lo he necesitado, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay en poner un post personal de mi madre? A ojos de mucha gente lo hay, porque es un entorno profesional y se asocia la profesionalidad a ser muy riguroso hablando solo de leyes, hablando de normativa, hablando de informes. Y para mí la profesional no es eso. Tú puedes ser un magnífico profesional y puedes hablar de tu madre perfectamente, con mucha transparencia, puedes mostrarte tal y como eres, radicalmente transparente, directo, emocional, humano, y puedes ser también tremendamente profesional y tremendamente riguroso y con un estándar de calidad altísimo del trabajo que estás haciendo, ya sea un juicio o ya sea una circular informativa. No tiene nada que ver. Pero cultura bastante atrasada o bastante histórica dentro del sector legal es solo hablar de aspectos, pues eso, jurídicamente con peso, sólidos y mostrarte lo más hermético posible, ¿no? Lo más profesional y encorbatado. Y no necesariamente tiene que ser eso. Yo creo que es muy positivo aceptar bien las críticas, es muy positivo abrirte de mente, es muy positivo, hablando de LinkedIn, ¿no? Pues oye,
mostrarte tal y como eres, mostrarte humano, reconocer un poco cuáles son tus orígenes, reconocer la pasión que sientes por determinadas personas que te han ayudado a estar ahí. Y creo que eso tiene una connotación también, valores profesional importante. Y si un profesional de un despacho o de cualquier otra empresa es así, es una gota que representa a esa organización o a ese despacho. Por lo tanto, creo que es ventajoso tanto para desarrollar tu propia marca personal como para el despacho el que tú te muestres así. Incluso si no trabajas en ninguna empresa, pues que de alguna manera tú puedas mostrarte tal y como eres, desarrollar tu marca personal, porque tanto Headhunters como cualquier empresa te va a identificar y te va a conocer mucho mejor cómo eres a la hora de encontrar un empleo o a la hora de incorporarte en cualquier proyecto en el que ellos, pues bueno, te puedan conocer un poco más. Así que yo tremendamente os animo a que seáis valientes, a que no perdáis el miedo al qué dirán por poner un post en redes sociales, por poner un vídeo, por poneros delante de la cámara e intentar de alguna manera expresar cómo sois. Cada uno tiene una forma de comunicarse, de percibir, de sentir, y creo que en esa forma de comunicarse hay un tesoro y hay una forma única de decir las cosas y tiene un valor incalculable para cada uno de vosotros. Por lo tanto, yo os animo a que potenciéis eso. Os quiero explicar una historia también que en relación a todo esto, ¿no? Al miedo, ¿no? Que se siente a veces en colgar cosas en redes sociales. Y hay mucha gente joven que tiene como un poco de vértigo a decir cosas en LinkedIn porque siente que no son nadie, que no son una voz a considerar, ¿no? Yo que voy a hablar de la jurisprudencia si llevo aquí 3 días, ¿no? Si llevo prácticamente, pues eso, ni un año. Si mi jefe sabe mucho más que yo, ¿no? Estoy totalmente en contra de eso. Yo soy un defensor de la meritocracia de ideas. Creo que todos, con independencia de la edad, con independencia del expertise que tengáis, tenéis muchísimas cosas que aportar y mucho que decir. Por lo tanto, si habéis analizado una sentencia con pasión, con rigurosidad, os habéis empapado y podéis hablar de ella, hablad de ella. Hablad de ella, pero sobre todo hacerlo con pasión, hacerlo con ilusión, porque al final eso quizá lo hacéis mejor que nadie. Eso o lo que os propongáis hacer. No, que no sea un freno, porque entiendo que culturalmente es un freno, sobre todo en nuestro sector, donde los gemelos y las corbatas a veces te nublan un poco y como persona joven que está iniciándose, te hace sentir más pequeño. Todo lo contrario, intentar, en la medida de lo posible, crear como de alguna manera nuevas dinámicas dentro de LinkedIn, dentro de redes sociales, crear una nueva tendencia, sobre todo para que la gente mayor o la gente que quizá culturalmente no está tan relacionada con este mundo, vea que eso es posible, vea que hay un valor incalculable en hacerlo de esa manera y que incluso tiene un retorno personal y también empresarial para el despacho, para la empresa o que incluso vosotros podéis conseguir vuestro reto, el reto de encontrar un trabajo o encontrar un lugar que se adecue a vuestros intereses. Creo que eso es súper importante. Además de esto, quería comentaros que LinkedIn nos permite crear una red de contactos enorme. Y yo, cuando empecé a crear mi propia red de contactos, yo intentaba siempre pues, que cumpliera un poco mis objetivos, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos? Primero, tener compañeros de profesión, graduados sociales, relaciones laborales, tener también abogados, compañeros, para compartir sobre todo talento, para aprender de ellos, para ver qué opinan sobre un tema. Es súper importante porque al final la información es bastante fiel y de bastante calidad, porque es una red profesional y además de las más prestigiosas en ese sentido, ¿no? Pero también intento focalizarme en gente joven, importante también, porque solo sois los que subís, tenéis otras dinámicas, quizá otra óptica de las cosas y creo que tenéis mucho que decir con ideas mucho más frescas y mucho más innovadoras. Creo que es una voz que hay que tener en cuenta para seguir creciendo y evolucionando en el sector legal y en todos los sectores. Por lo tanto, también intento rodearme de gente muy joven que pueda sumarme mucho en ese sentido. Y también, por otro lado, evidentemente, desde un punto de vista de desarrollo de negocio dentro del despacho, y esto está mal que lo diga, pero bueno, es que LinkedIn al final también es una herramienta para ganar visibilidad en el mercado en el que tú estás trabajando. Mi interlocutor normalmente de empresa son directores o directoras de recursos humanos. Entonces,
creo que yo puedo aportar o contribuir a aportar un valor a estos perfiles a nivel de conocimientos, de experiencia, de contacto que tengo con determinados temas, y creo que si ellos de alguna forma pues me siguen o yo les sigo a ellos, estoy en su radar. Y estar en su radar en el entorno digital ya es mucho para que te conozcan, para que sepan que igual Durán Sindreu existe, que está ahí y que si en algún momento lo necesitan o necesitan acudir a nosotros, pues que estamos ahí. No soy muy amante de picar a la puerta fría. Soy más partidario de ganar visibilidad, de que sepan que estoy ahí, de que soy un profesional, yo junto con el equipo, junto con los compañeros del despacho, en los que se puede confiar un asunto de cualquier magnitud y que estamos ahí para ayudarles si es necesario. Por lo tanto, dentro de la red de contactos que yo puedo configurar a lo largo de estos años que llevo en LinkedIn, intento que tengan este tipo de perfiles, ¿no? Y luego también me fijo mucho en sectores diferentes al legal, porque a la hora de desarrollar el LinkedIn aportan muchísimo conocimiento, muchísimo valor. Por eso me gusta tanto viajar fuera. Es decir, si solo me muevo por aquí al lado de mi comunidad, la gente que me va a encontrar probablemente sea muy parecida a mí y por lo tanto voy a aprender poco. Pero si viajo a otros países, a otras culturas, probablemente aprenda muchísimo de esas culturas, tenga una visión distinta de las cosas, entienda o me haga preguntas o me haga reflexionar cosas que yo daba por buenas y de alguna forma es muy enriquecedor. Y esto lo comento porque fijándote en otros sectores, aprendes que van mucho más avanzados en determinadas cuestiones, puedes coger un montón de ideas que son magníficas para ponerlas en práctica en tu sector, pero para eso es muy importante tener una cualidad, que es otra de las skills que se necesitan, yo creo que se necesitan, que es la de estar muy abierto de mente para coger ideas, para intentar integrarlas y para cuestionarte si lo que realmente tú has venido aprendiendo durante estos años es lo verdaderamente correcto. Por eso, crear la red de contactos es muy importante, no solo en el ambiente digital, sino también en el entorno personal. Yo creo que si en mayor o menor medida, pues eh, actualmente estoy donde estoy, en este despacho, y tengo el privilegio también de ser feliz donde estoy, es porque me he rodeado de gente pues, bastante sana en ese sentido, gente que me ha apoyado muchísimo, que me ha sumado muchísimo en lugar de restar. Es importante rodearse de gente que suma y no que resta. Y en el entorno digital pasa algo muy parecido. Hay como una química online a veces que no sé si os pasa a vosotros, pero que es importante fortalecerla, hacer un seguimiento e intentar ayudarse o conectar con aquellas personas, hablo de en el entorno online, con las que habéis tenido esa química virtual y por lo tanto que os seguís sin ninguna razón aparente, pero que de alguna manera pues estáis ahí conectados con estas personas. Además de eso, por último quería comentar que LinkedIn es una herramienta para aquellos que queráis, pues eso, como abogados o grados sociales, tener habilidades comerciales también o intentar ampliar cartera de clientes dentro de vuestra empresa o vuestro despacho, pues os permite ganar visibilidad, ampliar cartera, ampliar contactos, ser mucho más cooperativo, ser mucho más colaborativo, asociativo, intentar participar en determinados foros. No os quedéis solo con la zona de confort en la que estáis en el despacho, sino que intentad de alguna manera seguir siendo colaborativos, participar en determinados foros relacionados con vuestro sector o que no estén relacionados con vuestro sector. También espacios que sean solidarios, que podáis aportar un granito de arena y contribuir en la medida de lo posible, pues todo vuestro expertise. Creo que cuanto más asociativos seáis, mucho más enriquecedores vais a ser para otros, para la empresa, para el despacho, incluso mucho más enriquecedor también va a ser a nivel personal para vosotros el hecho de poder estar trabajando en cualquier sitio. Ya a modo de resumen, simplemente os quería comentar que la digitalización e innovación del sector legal no es solo tecnológica, que hay que pasar una barrera cultural importante. Estas barreras culturales, yo soy consciente de que a veces nos impiden poder desarrollar nuestra marca personal en LinkedIn porque tenemos, pues a veces, creencias de otros compañeros o del propio entorno en el que nos movemos que no nos dejan avanzar. Tenemos que superar ciertos miedos, ciertos complejos que tenemos a la hora de meternos en LinkedIn, de desarrollar marca personal.
salvemos esos miedos, intentar sacar lo bueno que tenéis cosas maravillosas, plasmarlas en redes sociales, sacar un poco ese profesional que aunque es joven, pero esa juventud os da mucha pasión y mucho entusiasmo y creo que en este sector hace falta mucho entusiasmo y mucha pasión, sacando el LinkedIn, pero sobre todo haciendo porque el elemento diferenciador para encontrar trabajo, el elemento diferenciador para resaltar valores corporativos de vuestro despacho, de vuestra firma, de vuestra gestoría, es resaltar cómo sois vosotros realmente. Aparte de ser técnicos, de ser muy buenos jurídicamente, es resaltar ese lado humano que tenéis y es la forma que tendréis de conectar con otras personas, ya sean clientes, ya sean compañeros, ya sean pues eso, amigos que tengáis, conectar emocionalmente y exhibiros en LinkedIn creando contenido que sea emocional, que os permita transmitir y conectar con la gente. Y tirar de los vídeos, sobre todo, es muy importante. Yo sé que es muy complicado ponerse delante de la cámara, a veces parece que te están disparando de alguna manera, pero sacad ese lado vuestro porque la cámara, las píldoras jurídicas incluso, son muy intuitivas y vamos hacia un mundo que cada vez es más rápido, más intuitivo y que el consumidor lo que quiere es la información rápida, quiere una información visual, atractiva. Por lo tanto, para conoceros y para seguir siendo visibles, pero no solo una visibilidad de escaparate, de foto, de LinkedIn, sino una visibilidad o un escaparate que a la gente le permita interactuar con vosotros, que le permita conoceros un poco más. Cread vídeos, resaltar esos valores que tenéis, que resurja ese lado, ese aspecto diferencial que tenéis con respecto a otras personas. Y yo creo que si todos nos sumamos a ese carro, si todos rompemos un poco nuestros prejuicios y nuestras barreras, seguramente pues, consigamos abrirnos en un espacio, en un mundo digital, que creo que al final ha venido para quedarse y que hay muchísimo camino por recorrer. Y sobre todo, el primer reto que tenemos es intentar modular estas creencias, esta cultura que está muy arraigada en el sector legal, pero que seguramente con los años nos iremos dando cuenta que vamos a tener que resaltar lo humano, vamos a darnos cuenta de que el mundo 4.0, el universo 4.0 es un universo que tiene mucho recorrido, que hay que explotar y que ha venido sobre todo para quedarse. Hasta aquí un poco la sesión, ya la idea era hacer una horita. Veo que habéis colgado alguna pregunta, yo ya que estoy aquí pues voy a intentar resolver alguna duda. Pregunta Fran, que te agradezco enormemente Fran la pregunta, ¿qué opinión tienes de los graduados sociales? ¿Cómo podría conseguir entrar a trabajar en un sindicato? Fran, gracias por la pregunta. Como graduado social soy un firme defensor de la profesión, de relaciones laborales incluso. De hecho, he estado hasta hace muy poquito dentro de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona y los graduados sociales en España tienen dentro de las diferentes vertientes de la profesión que te ofrece, tienen un rol fundamental dentro del asesoramiento a la pequeña y la mediana empresa, una labor fundamental dentro de todos los trámites conectados con la seguridad social, todos los trámites prestacionales, el asesoramiento en materia de contratación. También hay graduados sociales muy buenos en el ámbito judicial que ejercen diariamente los juzgados de lo social y que representan a empresas y también a trabajadores y por lo tanto creo que es una profesión que debe reciclarse, que debe de adaptarse a los nuevos tiempos también. Aquí hay mucho trabajo porque tenemos mucho que ofrecer también al futuro de la profesión y al futuro mercado, pero que desde luego creo que es una profesión fundamental y crucial como especialistas del derecho laboral y de la seguridad social. En cuanto a la pregunta de cómo conseguir entrar en un sindicato, pues la verdad es que yo sencillamente, tenía un conocido que me abrió las puertas, ¿no? Es muy importante tener como lo que le llaman ellos un aval, bueno, una persona de contacto que te abre las puertas y ya está. Si no la tienes, pues oye, yo directamente soy de los que iría al sindicato con mi currículum, preguntaría por la persona responsable de contratación y me ofrecería para trabajar ahí. Simplemente para colaborar. Yo, ya te digo, colaboraba de gratis. Mi idea inicial era estar 6 meses y acabé estando 7 años. Con lo cual, pues, mucha suerte, pica la puerta al sindicato y mucho ánimo, de verdad. Pregunta Begoña, ¿qué te ha aportado estar en las redes sociales para tu carrera profesional?
La verdad es que me ha aportado muchísimo y cada vez me aporta más cosas. Si os soy sincero, los 2 últimos despachos en los que he estado ha sido gracias a LinkedIn. La primera oferta de trabajo cliqué a través de LinkedIn y me vieron a través de LinkedIn. Luego me llamaron y en la segunda, unos headhunters, una consultoría de abogados que se llama Juris Talent, pues me localizó a través de LinkedIn también. Y en aquel momento tampoco es que yo me moviera mucho por LinkedIn, pero sí que colgaba mis artículos, mis publicaciones y hacía bastantes cosas. Y hay muchísimos headhunters que nos piden colaboración a través de LinkedIn, tanto como despacho como compañeros que se dedican a esto, que nos preguntan diariamente pues, que están ahí. Tienen una bolsa de profesionales localizados en LinkedIn. Os lo puedo asegurar, os lo digo de corazón, está en LinkedIn porque todos los despachos están mirando, o la gran mayoría, headhunters también, y sobre todo, involucraros en la dinámica de LinkedIn y tratar de crear vuestra marca personal. Es muy importante. A mí me ha aportado, bueno, de hecho creo que no sé si estaría aquí hoy hablando con vosotros si no fuera por LinkedIn. Pregunta de Begoña, ¿crees que el graduado social debería complementar su formación con la carrera de Derecho? Pues mira, depende. Begoña, si realmente te gusta pleitear, te gusta ver toda la parte jurídica, el desarrollo de la jurisdicción social, la defensa jurídica de los clientes, y esa es la vertiente que más te gusta, yo te animo a que hagas derecho, fundamentalmente porque te va a aportar un conocimiento también mucho más amplio, no tan específico, porque graduado social es una carrera que te aporta un conocimiento, bueno, relaciones laborales muy específico de derecho del trabajo y de seguridad social, incluso de derecho sindical, un conocimiento que en la carrera de derecho no la ves, lo digo por experiencia, pero que el hecho de estudiar luego derecho, aparte de que te abre otras posibilidades y te permite desarrollar mucho más tu carrera profesional, también te da unas nociones del derecho mucho más dimensionadas que yo creo que suman bastante a la hora de desenvolverte en el día a día con tus clientes, con los temas que estás gestionando y demás. Con lo cual, si te gusta la vertiente jurídica del ejercicio, te animo a que estudies Derecho porque creo que es una formación muy complementaria y muy enriquecedora, de verdad. Begoña, bueno, usemos LinkedIn no solo para la búsqueda de empleo, sino, como dices, aportar. No he entendido muy bien la pregunta, pero sí, también para aportar, no solo para la búsqueda de empleo. Y sobre todo importante ser muy constantes en LinkedIn. No es aquello de, oye, me he quedado sin empleo, voy a empezar a dar likes aquí y a publicar cosas. No, no. Se trata de ser constante, de que esa marca reluzca, de que vayáis estando en contacto con vuestra red de contactos, que vayáis de alguna manera pues desarrollando habilidades dentro de LinkedIn, que sigáis aportando valor a empresas, a compañeros, etcétera. O sea, os animo a que sea continuada toda esa formación de LinkedIn. Sergi pregunta, hace poco me quedé desempleado, con 25 años, acabo de terminar relaciones laborales, pero gracias a personas como tú, haces que nuestra motivación crezca. Pues nada, Sergi, yo encantado de escuchar estas palabras porque realmente la finalidad que tiene un poco el hecho de que esté aquí hoy es intentar transmitiros esa motivación que creo que hay que tener y que es muy importante y clave para cualquier persona que esté en ese inicio de la carrera profesional que vais a tener, que os aseguro que si os reáis de gente positiva, gente que os sume, estáis abiertos de mente, sois colaborativos, cooperáis, evolucionáis y sois humildes, generosos y compañeros, yo creo que vais a tener una carrera profesional realmente exitosa. Al menos es lo que yo intento hacer en mi día a día. Preguntas más y ya finalizo porque llevamos 1 hora y 4 minutos y bueno, en fin, si tenéis más preguntas pues las voy resolviendo, ¿no? Pregunta Sergi, como graduado social quiero especializarme en el entorno jurídico. ¿Ves la posibilidad de compatibilizar la profesión independiente con la carrera de Derecho? Consejos para poder compatibilizarlo. Perfectamente, puedes compatibilizarlo perfectamente. De hecho, yo cuando empecé la carrera de Derecho, estaba ya en el gabinete jurídico de la UGT, empezaba mis pinitos en el gabinete y en paralelo estudiaba Derecho.
También jugaba fútbol, pero tuve que dejar el fútbol porque ya era demasiado festival en mi vida. Entonces, dejé el fútbol por un lado, colgué las botas, como aquel que dice, y bueno, pues empecé derecho, pues trabajaba jornada completa en el sindicato, en el gabinete, y luego pues estudiaba derecho. Sí que es verdad que a día de hoy vas a encontrar cantidad de universidades que te ofrecen la posibilidad de estudiar derecho online y que las facilidades que se te da en comparación con hace 10 años, que es cuando yo empecé a estudiar, pues, pues sí que son más accesibles para que puedas compatibilizar tu trabajo con la formación de jurista, de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, pues compatibilizarlo sin ningún problema y además como independiente. Si estás como independiente, vas a tener mucho más margen en tiempos para organizarte que si estás en un despacho que quizá te exigen pues, un horario muy rígido, más concreto, aunque ya muchos despachos están abriendo a establecer políticas de teletrabajo que te permiten durante un día o dos a la semana pues trabajar desde casa, pero aún así el hecho de estar en casa tampoco te garantiza que te puedas organizar mucho mejor porque estamos hiperconectados, sobreconectados y no dejamos de estar operativos aunque estemos en casa, ¿no? Por lo tanto, el hecho de estar independiente te va a permitir organizarte mucho mejor, coger los temas que te interese y trabajar pues de una manera mucho más adaptada y pensada para compatibilizarlo con la carrera de Derecho, la verdad. Muy bien, pues nada, oye, un placer, nada, que habéis estado aquí conmigo compartiendo este momento. Espero que os haya servido de algo, que os haya sumado, que os haya aportado mi granito de arena. Y nada, un placer conoceros. Nada, para los que me queráis seguir en LinkedIn, ya que hemos hablado de LinkedIn, pues nada, mi nombre es Omar Molina. Ahí estaré para resolver cualquier duda, inquietud que tengáis. La verdad que ha sido un placer estar con vosotros. Iremos comentando, ¿vale? Yo sí tengo algo que sumar, que aportar y que motivar, pues estaré encantado de hacer directos, de colgar vídeos en LinkedIn, en redes sociales, pero sobre todo lo importante es compartir conocimiento, compartir experiencias y empezar a crear espacios de oportunidad. Espacios de oportunidad que nos ayuden a todos sentirnos más arropados, compartir la profesión, vivir la profesión desde la cooperación, desde la colaboración, porque es una profesión muy bonita y creo que vale la pena vivirla de manera compartida. ¿De acuerdo? Pues nada, un saludo a todos, muchísimos besos, un abrazo, espero que estéis bien de salud, que vuestras familias también se encuentren muy bien. Es un placer y ha sido un placer estar con vosotros y nada, nos vemos en la próxima. ¿De acuerdo? Un saludo, que vaya bien, chao.